Bueno, en este audio vamos a ir al final de la bolilla número 2. Vamos a examinar un texto que es de Claudia Boneto, que se llama El Estado en América Latina. Bueno, dice que el antiguo régimen era el absolutismo, el antiguo régimen, así lo llamaban los franceses, era el absolutismo, y con la Revolución Francesa se dio paso al Estado moderno, que es un Estado liberal y burgués. Absolutismo, claro, un Estado monárquico, este pasa a ser un Estado burgués. Bueno, o sea, más que tenemos distintas fechas claves que han sido las que han ido constituyendo lo que es el Estado moderno, el nacimiento del Estado moderno liberal. Por ejemplo, el primer hecho es el de 1668, que es con la Revolución La Gloriosa. 1776, que es con la revolución, de Virginia, o sea, la revolución de Estados Unidos, que es la independencia de Estados Unidos de Virginia de 1776, y 1789, que es la revolución francesa. Bueno, como es la matriz política del Estado, que ya lo venimos viendo, es un Estado de tipo liberal. ¿Y para qué sirve este Estado? Bueno, como se llama liberal y burgués, entonces sirve para justificar el modo, para justificar según Marx el modo de producción capitalista. Bien, entonces el modo de producción capitalista va de la mano con la ideología liberal. Y, o sea, el liberalismo económico, vamos a hacerlo más fácil, liberalismo económico y liberalismo político. Liberalismo político significa libertad individual, significa propiedad privada, significa respeto al derecho de la vida, significa acumulación de bienes y, tiene que ver, porque tenemos la ideología liberal, tiene que ver con el liberalismo político francés, libertad, igualdad y fraternidad, y con liberalismo económico inglés, que es netamente utilitarista. Bueno, eso se dio esto se dio en Europa. En América, digamos que las noticias llegan atrasadas y tenemos que el liberalismo, o sea, digamos que el Estado moderno, se dio luego de las distintas independencias en América Latina, o sea que se dio en el transcurso del siglo XIX. Bueno, eh, y también tenemos que tener en cuenta una cosa, que si bien en los audios anteriores vimos los elementos del Estado y se había dejado afuera el elemento nación, no es así, porque lo que nace son los Estados-nación y no se pueden escindir, no se puede separar el concepto de Estado del concepto de nación, porque la definición clásica del concepto de Estado era que los elementos del Estado estaban compuestos por territorio, habitantes, gobierno, soberanía. Entonces, ¿qué pasa? Y se excluía de esta definición clásica, adrede, se excluía el elemento nación. Y bueno, y acá dice, ¿qué es la nación? Bueno, nación, o sea, acá es como empieza el cuadro. No puede ser pensado el Estado sin la idea de nación. Y la nación, ¿cómo es pensada? Es pensada como un modo de ser, es pensada como lo propio, lo que distingue a ese pueblo de los demás pueblos. Entonces, ¿ves? Es el modo de ser, es la ideología que tiene ese pueblo, es su realidad cultural, o sea, lo propio, su realidad cultural, lo que están viviendo, lo propio de cada cultura, que es lo que lo diferencia de los demás. ¿Y a quienes se refieren? De los habitantes de un territorio. Bien. Después, también es vista la idea de la nación como un conjunto de prácticas religiosas, lingüísticas, educativas, o sea, prácticas que tienen que ver también con el lenguaje, con el idioma, y es un conjunto de esas prácticas. Y digamos que es lo que caracteriza a esa cultura, a esa religión y a ese idioma. Por eso estamos hablando que la nación es lo propio de los habitantes, lo que tienen en común esos habitantes. Bueno, eh, acá lo que tenemos es que está claro que dice que al Estado moderno lo funda la nación criolla. Esto es fundamental, porque es todo el desarrollo del Estado en América Latina.
El Estado moderno lo funda la nación criolla, el Estado moderno argentino. Y la nación criolla es una nación preexistente. O sea, preexistente ¿qué? El Estado. Bueno, entonces por eso es la que fundó, es la que formó, digamos que una nación preexistente, y fue la nación que formó parte de la construcción del Estado. O sea, fue la que construyó el Estado porque fue la nación que absorbió a las demás naciones, fue la nación la que dominó a las demás naciones. Y se dio lo que es un fenómeno de colonialismo interno. Bueno, ¿por qué? Antes de la independencia teníamos un colonialismo, antes de la independencia teníamos colonialismo que era la dependencia hacia una potencia extranjera, que era España, o sea, la metrópoli. Entonces el colonialismo era dependencia hacia una potencia extranjera. Y luego de la independencia sigue existiendo un colonialismo, pero es un colonialismo interno. ¿Qué es este colonialismo? Que se continúa con el colonialismo, pero se explica de esta manera: lo que hacía Europa con los pueblos americanos, lo continúan haciendo la élite criolla con los otros pueblos, o sea, digamos que es un sector de la población sobre otro. O sea, el colonialismo que hacía Europa con respecto a América lo continúan haciendo puertas adentro los criollos, la élite criolla, con el resto de las naciones componentes de esa población. Bien, entonces, el colonialismo interno, vuelve a repetir, o sea, hay que repetirlo muchas veces a esto. Después de la independencia, los criollos pasan a gobernar, o sea, los criollos, digamos que se produce lo que es un ascenso social. Entonces, pasan a gobernar de un sector de la población, que es la élite criolla, a otro sector de la población, que son los negros, los mestizos, los indios. Entonces pasan a gobernar, pasan a ocupar el lugar del poder que antes tenían los españoles. Y entonces, ¿qué pasa? Los estados modernos se han construido a partir de naciones. Por eso dice que es imprescindible tener en cuenta. Entonces, los estados modernos se construyen a partir de naciones. Por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta la idea que la idea de nación y la idea de Estado van conjuntamente, porque los estados se forman a partir de una nación preexistente. Y de una nación, esto es lo más importante, de una nación que se impone a las demás. Bueno, y acá hace una explicación, la autora hace una explicación de lo que pasaba en España. Por ejemplo, España estaba dividida en distintas comunidades. Cada comunidad tenía su propia lengua. Por ejemplo, la comunidad gallega, la comunidad catalana, la comunidad vasca, cada una con su propia lengua. Y eran reinos. Pero después de la conquista de América, la nación castellana es la que domina sobre las demás. Entonces, por eso, la nación castellana, la nación de Castilla domina por las demás. Por eso se habla, en España se habla esa lengua, que es el castellano, y es la que pasamos a hablar acá. Porque esa cultura, la castellana, dominó sobre todas las demás. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El colonialismo es la imposición de una cultura sobre las otras. Y el colonialismo interno es el colonialismo que se da hacia adentro de los estados. ¿Por qué? Es un colonialismo interno hacia adentro de los estados porque es la imposición de una cultura sobre las demás. En este caso, por ejemplo, en el caso de España, es la imposición del castellano y la imposición del modo de ser castellano sobre las demás comunidades. Bien. Ahora, habla de dos casos, o sea, porque pasa esto también lo traslada a lo que sucede en América Latina. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos la Constitución, tenemos dos casos de América Latina, la Constitución de Ecuador y el caso de Bolivia. Bueno, con respecto a la Constitución de Ecuador, se modifica la Constitución y se le reconoce derechos a la tierra. Bueno, el derecho de la tierra, no a la tierra, el derecho de la tierra es un planteo que hace la nación indígena, que ha sido reconocido dentro de la Constitución y dentro de la comunidad ecuatoriana.
como el derecho de la tierra. Y esto es una diferencia absoluta con el derecho occidental, o sea, sí, con nuestro derecho occidental. ¿Por qué? Porque el derecho occidental solo reconoce derechos a las personas y no a las cosas como la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Acá se nos está presentando un caso complejo, porque en el territorio de Ecuador las naciones indígenas son las que comparten este territorio con otras naciones. Entonces, por ejemplo, tenemos también en nuestra nación tenemos a la nación mapuche, a la nación araucanía, tenemos a los ranqueles, tenemos a los aymara, a los guaraníes, o sea, son todas naciones que conviven dentro de nuestro estado. Bueno, y después otro caso que también podemos explicar es el caso de Bolivia. Bueno, en el caso de Bolivia conviven una multiplicidad de naciones, que también son naciones indígenas. Entonces, por eso Bolivia, con Evo Morales, pasa a llamarse, también modifican su estructura jurídica y tienen otra perspectiva, que es una perspectiva completamente latinoamericana, completamente diferente a la occidental, y pasa a llamarse República Plurinacional de Bolivia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué plurinacional hasta el nombre, no? Porque son varias naciones que pasan a conformar y a construir entre todas, conforme ahí sí que se da verdaderamente la interculturalidad, porque pasan a construir entre todas la estructura del Estado, conforme a sus creencias, ¿no? Pasan a constituir el Estado, pasan a construir el Estado, pasan a construir sus formas institucionales, que no son las formas occidentales. Bueno, después entonces esto dice que en la Argentina esto no se da, que no se le da participación en el gobierno a las comunidades indígenas. Entonces, acá vuelvo a repetir para reafirmar el concepto que dice que para poder pensar el concepto de Estado moderno no se lo puede separar del concepto de nación. Necesita el concepto de nación. Bueno, ¿qué pasa? Porque es así, son naciones preexistentes donde una nación dominante, hegemónica, digamos que se impone sobre las demás. Entonces, bueno, una cultura se impone sobre la otra y así es lo que se conforma una nación. Después dice que, bueno, justamente el concepto tradicional de Estado, en el concepto tradicional de Estado no se incluye la idea de nación porque considera que puede haber nación sin Estado. Por ejemplo, el caso de los judíos y el caso de los gitanos. Bueno, eso es erróneo porque nunca hubo una nación sin Estado, o sea, siempre, aunque en este momento esta nación no tenga un Estado determinado, o sea, no se puede decir que los judíos de Judea, porque hay judíos por todo el mundo y componen una nación, siempre, o los gitanos, siempre tienen un punto de partida, un territorio, a partir de un territorio donde nace su historia. Por ejemplo, los gitanos son originarios de Rumanía. Tuvieron un territorio, o sea, tanto los judíos como los gitanos tuvieron en su momento un territorio y fueron expulsados. Por eso no se puede decir de que no hay nación sin territorio. Bueno, entonces, después, otra de las cuestiones que tenemos que decir es la siguiente, que la situación de América Latina. Bueno, con respecto a lo que es la situación de América Latina, dice que a partir del siglo XIX, durante lo que es el periodo de la independencia y la decolonización, Bonetto pone en duda que haya habido una idea de verdadera independencia y decolonización. Porque antes de 1816, los sujetos que eran explotados físicamente, y ahí estamos hablando de que ponían el cuerpo, ¿ves? Que dice, y sigue así, porque estas personas siguen poniendo el cuerpo, ¿no?
Entonces, todo lo que son las poblaciones de otro color. Bueno, entonces, a ver, dice que homogeneización social, el blanco por encima, bueno, subalternos, oprimidos, acá está, ¿ves? El sector de la población, que son los negros, los indios, los mestizos, que son los subalternos, los oprimidos, y son aquellos que colonizados en el cuerpo, o sea, que siguen viendo el cuerpo. Entonces, ¿qué dice? Vamos a repetir esto, que antes de 1816 los sujetos explotados, los sujetos eran explotados físicamente por la dependencia a la colonización española. ¿Y quiénes eran los sujetos explotados físicamente? Los indios y los negros y los mestizos. Dice, son los sectores que sufrieron la colonización en el cuerpo. Y a la clase criolla no se la explotaba físicamente. Entonces, antes de 1816, o sea, de la independencia, era de España, los pueblos dependían de España, ¿no? Era una dependencia. Pero la explotación en el cuerpo, o sea, la colonización en el cuerpo, que era lo que los obligaban a hacer trabajos forzosos y los que estaban esclavizados, eran los indios, los negros, los indios y los mestizos, los zambos. O sea, eran los que estaban explotados en el cuerpo, o sea, había una colonización en el cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Boneto pone en duda que después de la independencia, de 1816, no haya continuado una situación de colonización. Lo que pasa es que se cambia la denominación y se trata de una colonización interna. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los criollos, o sea, una vez que asumen el poder, una vez que llegan al poder, la población criolla, continúan dentro de lo que es una estructura semicolonial. Continúan dentro de una estructura semicolonial, porque después de la independencia de 1816, los negros y los indios no dejan de ser oprimidos en el cuerpo. Siguieron sufriendo la opresión, pero ahora de los criollos, y es aún peor. Entonces, después de la independencia, pero ahora dominan los criollos y digamos que la colonización en el cuerpo, digamos que estos chicos siguen poniendo el cuerpo, están colonizados en el cuerpo y aún continúa y digamos que hasta se vuelve peor. Bueno, ¿cómo se conformó? Ahora tenemos lo que es la conformación del Estado europeo, de los estados modernos europeos. ¿Cómo se conformó el Estado moderno europeo? Bueno, entonces tenemos acá, está en el cuadro, está en el costado inferior derecho, que dice conformación del Estado moderno europeo y conformación del Estado moderno latinoamericano. Bueno, con respecto a la conformación del Estado moderno europeo, se cumplen dos procesos para que se conforme: el proceso de democratización y el proceso de homogenización. Bueno, el proceso de democratización tiene que ver, o sea, fue un proceso que duró 100 años, o sea, que no es un proceso que se haya dado de golpe, la democratización. Por ejemplo, el voto fue evolucionando, empieza siendo un voto censitario, que votaba una élite, que había que cumplir con ciertos requisitos, eran muy pocos los que votaban, pero votaban, había una cierta democratización. Que tomaban esa decisión. Los censitarios, era el voto censitario, eran los propietarios. Y después, el proceso de homogenización en Europa fue más fácil. ¿Por qué? Porque había se buscaba lo que es se buscaba igualar a la población. ¿Qué pasa? Fenotípicamente eran bastante parecidos fenotípicamente, por el color de la piel, los españoles eran bastante parecidos, o sea, tenían casi todos eran blancos, y era bastante como fácil o sea, era mucho más fácil porque todos fenotípicamente tenían el mismo color de piel. Bueno,
Pero, ¿qué es lo que sucede con la conformación del Estado moderno latinoamericano? Bueno, el proceso de democratización. Digamos que no hubo tal proceso de democratización. ¿Por qué? Porque eh, solamente decidían 9 o 10 hombres, que eran la élite, que eran los que se reunían en el círculo de armas y en el Jockey Club. Esa élite era la que decidía quién iba a ser el presidente. O sea, se decidía entre los notables, ¿no? Y a dedo. En cambio, en Europa había votos ya, había sufragio. Bueno, y después, con respecto a la homogenización. Ya sabemos que en Europa eran todos fenotípicamente parecidos, entonces fue más fácil homogeneizar. Pero en América las diferencias sociales se basaban en el color de la piel. Entonces, había muchos colores de piel, entonces la diferencia social se veía, entonces por eso el blanco se colocaba por encima de los demás. El blanco era un europeo criollo, ¿no? Un criollo blanco, que estaba por encima de los otros sectores. Entonces, por eso la diferencia social verdaderamente se veía. Entonces, acá hace como una especie de resumen que dice que, por lo tanto, la democratización y la homogeneización son los procesos que caracterizan a la construcción del Estado moderno, del Estado-Nación europeo, que no se dieron así en América Latina. Los criollos, que eran las élites locales, son los que suben al gobierno, son los que desplazan a los gobiernos españoles, a los españoles y suben al gobierno. Se liberan de lo que es el colonialismo español, colonialismo externo, digamos, pero instalan lo que es el colonialismo interno, o sea, de las puertas para dentro de su estado, hacia la población que es de otro color. Eso vendría a ser como una especie de resumen. Bueno, después también la autora lo que desarrolla es la colonialidad. No, se desarrolla lo que es la conciencia criolla. Bueno, ¿qué es la conciencia criolla? Bueno, la conciencia criolla tiene dos componentes. Una conciencia criolla geopolítica y la conciencia criolla racista. Bueno, el racismo, o sea, somos conscientes que somos criollos. Somos conscientes, pero a su vez también somos conscientes que somos blancos, somos argentinos, somos criollos, somos argentinos, somos americanos. O sea que esa vendría a ser lo que es una conciencia geopolítica. Es la conciencia de un sector de la población que reconoce que nació acá y que vive acá. Pero, por otro lado, somos una raza que se diferencia a las demás. O sea, ¿por qué? Porque no somos negros ni tampoco somos indios. ¿Por qué? Porque los negros y los indios son inferiores a nosotros. Entonces, ese vendría a ser lo que se compone, lo que puede denominarse el proyecto elitista y oligárquico. Entonces, ese es el proyecto elitista y oligárquico que dice que somos distintos, somos mejores, somos blancos y digamos que se identifican con la cultura europea. Digamos que si bien reconocen que nacieron acá y que son criollos, se identifican con el hombre blanco y europeo y se sienten herederos de esa cultura europea. Bueno, entonces, ¿cuál es la conciencia geopolítica? Bueno, la conciencia geopolítica es que los criollos reconocen a América como su lugar de nacimiento y su lugar de estadía. Pero, a su vez, por otro lado, ahí está el racismo, se consideran herederos de la cultura europea, que es una cultura burguesa e ilustrada. Bueno, en la República Argentina, el proyecto oligárquico estaba compuesto por la nación criolla que se impone a las demás. ¿Ves? Entonces, el proyecto de la nación criolla que se impone a las demás naciones de una manera violenta. Y ahí es donde viene el proceso de homogeneización. Bueno, ¿por qué? Porque todos queremos ser iguales. Entonces, por ejemplo, en el Cono Sur, que vendría a ser en Chile, Argentina y Uruguay, se produce lo que es
la homogeneización. Hay dos procesos de homogeneización. Tenemos la homogeneización por eliminación y tenemos la homogeneización por asimilación. Una es más lenta que la otra. La asimilación por eliminación, la homogeneización por eliminación, por ejemplo, con la campaña de desierto, que se mataba a todos los indios, se mataba a todos los negros porque había que ser blancos. Eso, digamos que había que liquidarlos. Entonces somos criollos y todos somos blancos. Entonces se mataba a los hombres. Y creo que cómo era este proceso, por eso es una imposición violenta, ¿no? Blanqueamiento, una política de blanqueamiento o sea, una imposición violenta porque se produce lo que es una política de blanqueamiento y una política de domesticación. Entonces, ¿cómo era esto? En la Argentina no hay ni negros ni indios porque se eliminaron, porque los liquidaron. ¿Cómo era el tema? Se mataba a los hombres y se violaba y se domesticaba a las mujeres. Esa era una domesticación. Bueno, entonces, por lo tanto, en nuestro país seguía habiendo una estructura colonial. O sea, en nuestro país, digamos que, entonces, por lo tanto, en nuestro país seguía habiendo lo que es una estructura semicolonial. Digamos que, si bien cambian las personas que están en el gobierno, no cambia la estructura social. La estructura social sigue siendo la misma que la época colonial, que estaban los blancos por encima, después estaban los indios, los mestizos, los indios y los negros como último en la escala, y seguían estando colonizados en el cuerpo, seguían siendo los subalternos y los oprimidos. Bueno, entonces no desaparece. Entonces por eso acá pusimos que sigue estando la misma estructura social, lo que cambia es la estructura de gobierno. ¿Por qué? Porque se cambia así la estructura política. ¿Por qué? Porque se transforma de monarquía, pasamos a ser una república, y una república de tipo liberal, donde hay división de poderes y donde se implantan lo que son las instituciones modernas, división de poder e institución moderna. Bueno, entonces, y acá, bueno, esto es una postura de la autora que dice que la lógica de las situaciones de explotación y de clase que vivimos hoy viene, o sea, hoy tenemos una explotación de clases, la clase blanca de explotación de clases, los ricos sobre los pobres. Bueno, la situación de explotación de clase que vivimos hoy viene de la época colonial, entonces, viene de la independencia, viene de esa época, viene de la época de la independencia, donde estaba el proyecto oligárquico, o sea, la oligarquía criolla, en el gobierno. Entonces, por el color de la piel había una opresión sobre los sectores vulnerables que eran de otro color. Entonces, estructura social sigue siendo la misma. ¿Qué pasó? Era una situación de dominio, de hegemonía y de opresión del sector blanco sobre los otros sectores por el color de la piel. Y entonces esa situación que vivimos hoy de explotación de clase, de esta situación de explotación de clase, hoy se sigue sobre los más vulnerables. ¿De dónde viene? Viene de esta época, del proyecto oligárquico. Bueno, después decimos, en América Latina tenemos sectores vulnerados que son los que viven muy mal, o sea, los pobres viven muy mal. Y tiene que ver con una estructura, entonces sectores, los vulnerados, los oprimidos, los subalternos, son sectores que están viviendo muy mal y tiene que ver con una estructura que viene de esa época, de la época de la colonización interna, del colonialismo interno. Bien, entonces, ¿y quiénes son los que peor viven? Son los negros, los indígenas, los mestizos. Igual como se ocurría en la época colonial. Y los blancos siempre son los que viven mejor. Por ejemplo, hoy en día, si va un blanco y un morocho a pedir un puesto de trabajo, es muy probable que se lo den al blanco. Bueno, entonces, esto viene de una estructura social con ideología colonial, donde el blanco se coloca por encima de lo negro, con una mirada puesta en Europa, que nos construye. Bueno, por ejemplo, cuando queremos insultar a alguien le decimos negro, o sea, una estructura que viene de esa época, le decimos negro de
M, como si el color de la piel sirviera para hacer un insulto y no sin conocer a la persona. Es más, hasta le podemos decir negro de a uno que tiene la piel blanca. Entonces estamos usando el color como para insultar a una persona. Esa utilización del color para insultar a una persona es un lenguaje que viene de esta época, de la época de la independencia en adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si bien se termina el colonialismo español, continúa lo que es el colonialismo, se termina la colonización, pero le sigue el colonialismo. La colonización, pero le sigue la colonialidad, que estas son categorías. ¿Qué quiere decir la colonialidad? Los españoles ya se fueron, nos independizamos, pero seguimos hablando el castellano, seguimos vistiendo como europeos, seguimos pensando como europeos, nos seguimos colocando en otro escalón y seguimos, o sea, continúa esa colonización, que esa categoría se le llama colonialidad. Bueno, ¿qué pasa? Reproducimos y defendemos la lógica de los europeos, que los europeos nos impusieron, a pesar de que ya se fueron. Bueno, esto es otra categoría entonces que habíamos dicho, que es la colonialidad. Seguimos reproduciendo lo que los europeos, seguimos reproduciendo la imposición, lo que los europeos nos impusieron, a pesar de que ya se fueron hace muchos siglos. Bueno, también esto es importante porque nuestras instituciones, nuestras calles, que son cuadrículas, nuestras instituciones, la organización del gobierno, la organización vertical piramidal, las estructuras de gobierno, las autoridades, cómo están divididas las jurisdicciones, así también como nuestra mentalidad, nuestra religión, nuestra cultura. O sea, han sido impuestas por los europeos, se fueron, pero nosotros seguimos reproduciéndola y la seguimos defendiendo. Esto vendría a ser la colonialidad. Seguimos reproduciendo la situación previa a la independencia. Esta es la colonialidad, situación previa a la independencia. Entonces, también mentalmente, cuando alguien piensa que cuando nosotros nos referimos a una mala persona, decimos ese negro de, o sea, porque es malo. Y no sabe, ¿y por qué tenemos que insultar a los negros? ¿Por qué no decimos sos una mala persona? Bueno, entonces ahí lo que tenemos es el lenguaje colonial. Sos malo. Bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje colonial? Cuando se construyen atributos que son por debajo de lo que es blanco. ¿Por qué tenemos que insultar a los negros? Tendríamos que modificar ese lenguaje. O sea, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Por qué tenemos que insultar a los negros y decirle a una persona que es mala negro de N? ¿Por qué tenemos que insultar a los negros? Bueno, es un lenguaje que ha sido construido desde la época colonial. Porque era para poner por encima el elemento blanco de los demás elementos, de los demás colores de piel. Y este lenguaje refleja lo que uno piensa. Bueno, hoy las clases sociales son la burguesía y el proletariado. Entonces, las relaciones de producción se producen por la explotación de las burguesías sobre el proletariado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos relaciones de producción. Estamos en un sistema capitalista. El sistema capitalista se caracteriza por las relaciones de producción entre la burguesía y el proletariado. Y donde la burguesía se coloca por encima del proletariado y lo explota. Pero hoy en Latinoamérica tenemos un fenómeno particular, ¿sí? Que se da lo que es la racialización de las relaciones de producción. Entonces, no solamente tenemos la explotación de la burguesía sobre el proletariado, sino que tenemos la explotación de la burguesía sobre el proletariado a nivel racial. Entonces tenemos la racialización de la explotación, de los medios de producción, de las relaciones de producción. ¿Cómo es esto? Los negros tienen los peores trabajos. Eso es, los negros son los peores pagos. Esa es la racialización de los medios de las relaciones de producción. Bueno, entonces, como habíamos dicho antes, los puestos peor pagos están determinados. Entonces, los puestos peor pagos son los que están determinados racialmente. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa? Se siguen reproduciendo condiciones de opresión de la época colonial por el color de la piel, en una condición de opresión. Bueno, y dice que, o sea, la autora dice que esto Marx no lo vio. ¿Por qué? Porque su visión eurocéntrica. Entonces, después, bueno, esto todo es lo que dice el profesor, de que para Marx ni los indios ni los negros pueden ser sujetos revolucionarios porque no son proletarios. Este, y porque a una revolución no la puede protagonizar un campesino. Entonces, por eso, como a una revolución no la puede protagonizar un campesino, entonces por eso se dice que sí o sí la revolución tiene que nacer en Europa. Esa es, y tiene que ser un obrero fabril. Entonces, bueno, eso es una visión totalmente eurocéntrica, y que solo los europeos pueden hacer la revolución. Y que las revoluciones latinoamericanas, como por ejemplo la mexicana, son un chiste, porque fue protagonizada por campesinos. Bueno, después tenemos, bueno, entonces hasta acá llegó este audio que habla de lo que es la generalidad. Y si queremos hacer un resumen, vamos a hacer un resumen de lo que es todo el cuadro, ¿no? Y decimos que para Bonetto el proceso de la formación del Estado en América Latina nace a partir del siglo XIX. ¿Con qué? Con los procesos de independencia, o sea, con las guerras de la independencia. Bueno, entonces así dice que a la nación, al Estado-nación en América Latina lo funda la nación criolla, bueno, que son naciones preexistentes. Y esta nación preexistente lo que determina es un colonialismo interno. El colonialismo interno es el que se da, es un colonialismo que se da hacia dentro de los estados, y se produce lo que es una imposición cultural de un sector de la población, que es la élite criolla, hacia otro sector de la población, que son los negros, los mestizos y los indios. Bueno, se trata de una estructura semicolonial hacia la población que es de otro color de piel. Bueno, y estos negros, mestizos e indios siguen así, aún después de la independencia. Pero ahora, antes lo dominaban los españoles, ahora lo dominan los criollos. Entonces, ¿cómo son considerados? Son subalternos, son oprimidos y son colonizados en el cuerpo. Bien, tenemos que decir de que no se puede ser pensado, el Estado no puede ser pensado sin la idea de nación. O sea, fueron la conformación de lo que son Estados-nación. ¿Por qué? Porque la nación es un modo de ser, es lo propio, es lo que distingue a ese pueblo de los demás pueblos. Entonces, la nación son un conjunto de prácticas culturales, de lenguaje, lingüísticas, educativas. O sea, lo que lo hacen los habitantes de un determinado territorio y lo que lo hacen únicos y diferentes a los demás. Por eso esa es la nación. Entonces la nación criolla tenía justamente ese conjunto de prácticas. Bien, después decimos de que la nación criolla, en la nación criolla se conforma lo que se denomina conciencia criolla. Esa conciencia criolla es una conciencia geopolítica y una conciencia racial. La conciencia geopolítica es que se reconocen nacidos en estas tierras y que forman parte, que son latinoamericanos, ya no niegan su lugar de origen. Pero por otro lado, la conciencia racial es que se consideran blancos, se consideran herederos de la cultura europea y se consideran que están por encima, que son distintos, que son diferentes a la gente de otro color. Bueno, entonces por eso son herederos del hombre blanco, católico y europeo. Bueno, entonces eso vendría a conformar lo que se llama el proyecto oligárquico. El proyecto oligárquico se trata de una imposición violenta donde continúa la misma estructura social, porque se produce lo que es la homogenización por blanqueamiento. Bueno, entonces una imposición violenta, continúa la misma estructura social porque es una estructura semicolonial, pero se establece una nueva estructura política con división de poderes, república, etc. Se produce lo que es la homogenización y el blanqueamiento y también una cuestión de que
de que aún continúa desde esa época, que es la racización de las relaciones de producción. Acá el proyecto oligárquico es una opresión basada en el color de la piel, lo que marca las diferencias porque es lo visible. Y hoy esto sigue igual, porque los trabajos que están peor pagos siguen siendo para los negros. Entonces es una opresión de la época colonial que sigue de la misma manera hoy. Bueno, y después también por otro lado tenemos como que cómo se conformó el Estado, la conformación del Estado moderno europeo y la conformación del Estado moderno latinoamericano son diferentes. ¿Por qué? Porque son procesos, el europeo son procesos de democratización y de homogeneización. Democratización porque se establece el voto para llegar al poder, pero es un voto censitario, pero es un voto, es una forma democrática. Y después tenemos de homogeneización, que fue mucho más sencillo en Europa porque por características fenotípicas. Y la conformación del Estado Nacional latinoamericano fue muy diferente el proceso, porque por ejemplo, con respecto a la democratización no la hubo, porque se votaban los presidentes desde de un grupo oligárquico, de 9 o 10 personas votaban al presidente entre los notables. Y eso es un proyecto oligárquico. Y segundo, homogeneización tampoco se dio porque había muchos colores, era multicolor, había muchos colores de piel. Entonces, bueno, las diferencias sociales se veían. Entonces, y el blanco siempre se colocó por encima. Y entonces, y en ciertos países, entonces se daba lo que es el proceso de homogeneización por asimilación o la homogeneización por eliminación, lo que se dio, lo que se llamó, lo que se conoció como políticas de blanqueamiento. Bueno, lo que vamos a desarrollar ahora es una segunda parte del mismo texto de Claudia Boneto, que es la última parte también de la Bolilla 2. Y en esta parte se refiere a lo que es el pensamiento crítico latinoamericano. Bueno, y digamos que es un pensamiento que es típico, o sea, exclusivo de Latinoamérica y se desarrolla desde las periferias. Bueno, la autora se refiere a que hay una segunda etapa que se da en América Latina, que se da a partir de la primera mitad del siglo XX, que es la primera teoría que se va a desarrollar es la teoría del desarrollo. Bueno, las bases de esta teoría del desarrollo son el positivismo, el estructuralismo y el funcionalismo, o sea, funcionalismo, estructuralismo, positivismo. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que los pueblos, las culturas, o sea, esta teoría del desarrollo considera que los pueblos, las culturas y los países atraviesan por distintas etapas hasta alcanzar un pleno desarrollo. O sea, que los pueblos pasan por distintas etapas hasta alcanzar su pleno desarrollo. Bien. Entonces, dice, al pleno desarrollo establece que Europa llegó al pleno desarrollo, o sea, llegó a un pleno desarrollo con la revolución industrial. O sea, establece que los pueblos pasan por... Entonces, acá en el cuadro dice, los pueblos pasan por distintas etapas hasta su pleno desarrollo. Y establece que Europa llegó al mismo a causa de su proceso de modernización y de la revolución industrial. Hay que aclarar que acá en este audio que hay que leer de abajo para arriba, donde dice Europa llegó al mismo, tenía que ir abajo, está mal en el cuadro. Bueno, entonces dice que las etapas anteriores al desarrollo ya fueron transitadas por Europa. Bueno, entonces también por eso dice que se compone del estructuralismo, del funcionalismo y del positivismo. ¿Qué dice el positivismo? El positivismo dice que la historia es una línea continua y hacia adelante y ascendente, o sea, una línea continua y ascendente, siempre vamos ascendiendo hacia mejor. Todos los países pasan por el mismo proceso. Lo que pasa es que es ascendente porque se va a mejorar, los países van mejorando con el tiempo, pero bueno, algunos necesitan más tiempo que otros. Entonces, y después considera esta teoría del desarrollo, considera que Latinoamérica, se quedó en una etapa anterior a la que tenía Europa.
Por eso tiene que copiar el modelo europeo de industrialización. Y es lo que hizo Frondizi con el desarrollismo, que se produce lo que es una alta industrialización. Y también Frondizi tuvo grandes problemas. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que es la tradición agrícola indígena, entonces se dieron muchos conflictos. Bueno, pero este periodo de desarrollismo no duró mucho. ¿Por qué? Porque comienzan entonces todo este periodo de dictaduras militares donde se produce lo que es el intervencionismo. Y entonces, ¿qué pasa? Eran intervenidas nuestras economías y financiadas por Estados Unidos y por Francia. Bueno, entonces, ahora vamos a explicar esto. Que está hablando de la teoría del desarrollo, está hablando de que Latinoamérica se quedó en una etapa anterior. Y para poder alcanzar a Europa, digamos que hay que seguir el modelo europeo, o sea, hay que copiar los europeos. Entonces, por eso, a partir de estas ideologías, el objetivo de América fue industrializarse. Y eso es lo que ocurrió en Argentina en las décadas del 40, del 50 y del 60. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un intento de industrialización, pero que en base al modelo europeo. Esto, por ejemplo, ocurrió con Perón entre el 46 y el 55, también ocurrió con Frondizi y el desarrollismo. Pero ¿qué pasa? Por el desarrollismo, por la alta industrialización, se iba en contra de la tradición agraria, de la tradición agrícola. Por el desarrollo fuerte de la industria, en el caso de Perón era la industria con una impronta nacional, donde había autos, que eran, por ejemplo, había un auto que se llamaba el Justicialista. Después tenemos a Perón en Argentina, a Cardoso en México y a Vargas en Brasil. Bueno, se trataba de un impulso de industria. El impulso de industria, pero era en desmedro de los indígenas, de las culturas indígenas. Entonces, ¿por qué? Había dentro de los indígenas una cuestión cultural que se veía vulnerada, por ejemplo, por la necesidad de trazar rutas que atravesaban tierras sagradas de los indígenas. Entonces, bueno, por eso se producen muchos conflictos a causa del desarrollismo, porque había rutas que pasaban por lugares sagrados. Es muy difícil trabajar la interculturalidad, porque cada uno va a tirar para sus intereses. Bueno, después tenemos el pensamiento cepalino, que es un pensamiento ideado por Raúl Prebisch. Raúl Prebisch, un argentino que es el que instaura las categorías de centro y periferia. ¿Sí? Y el pensamiento cepalino, es un pensamiento pura y exclusivamente para América Latina. ¿Qué es el pensamiento cepalino? Es el Consejo Económico para América Latina, así es CEPAL, la CEPAL, Consejo Económico para América Latina. Bueno, y este pensamiento cepalino desarrolla lo que es la teoría de la dependencia y establece que el centro se desarrolla gracias a la periferia. Entonces, el centro se desarrolla gracias a ¿qué? Gracias a la explotación de la periferia. Bueno, entonces, Europa se desarrolla explotando a los países del tercer mundo. Bueno, y después tenemos la teoría de la dependencia, que también está dentro esta es la teoría de la dependencia, que está dentro de lo que es la órbita del pensamiento latinoamericano y solamente para América Latina. Bueno, después, entonces el pensamiento cepalino, tenemos que los países centrales se desarrollan gracias a la explotación de la periferia, que era lo que veníamos diciendo, y después también tenemos otra teoría que también es dentro de la órbita del pensamiento crítico latinoamericano y solo para Latinoamérica, que es la teoría del desarrollo desigual y combinado, que viene de la mano de la teoría de la dependencia. Bueno, entonces divide al mundo en dos zonas, el norte y el sur. El norte, bueno, son los países, digamos que es el polo atlántico, es occidental, noroccidental, o sea, Estados Unidos y Europa. Y tenemos el sur, que es todo el cono sur, toda América Latina. Bueno, entonces tenemos que ambos para producir dependen, hay una dependencia mutua.
¿Por qué? Porque el sur produce materia prima. El norte produce productos, realiza productos manufacturados y uno depende del otro. Entonces, ¿qué pasa? Se van desarrollando de una manera combinada. O sea, hay un desarrollo combinado. ¿Por qué? Desigual y combinado. Hay un desarrollo combinado porque uno depende del otro. El norte depende de las materias primas del sur para poder desarrollarse. Por eso es combinado, se combinan en la productividad. Bueno, en la producción. Pero lo hacen de manera desigual. ¿Por qué? Porque hay una dependencia económica. Bueno, también hay una dependencia económica, tanto del centro como de la periferia. No hay una dependencia, por eso es un desarrollo combinado. Se combinan y hay una dependencia. ¿Por qué? Porque el centro depende de la periferia para poder seguir produciendo, depende de las materias primas. Y el sur depende del norte para poder colocar esas materias primas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero la manufactura vale mucho más que lo que es la manufactura, digamos que tiene mucho mayor valor que la materia prima. Entonces, por eso se trata de un desarrollo desigual. Y por otro lado, también estamos dentro de esta lógica, dependen mutuamente para producir. Bueno, pero estamos dentro de esta lógica de que Europa no quiere que el sur se desarrolle. ¿Por qué? Porque se quedaría sin materia prima y porque le saldría una competencia globalizada como está ocurriendo con China. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En América, en la época del desarrollismo, hubo un desarrollo industrial. Se desarrolló la industria pesada, hasta se construían aviones, se construían tanques, se construían autos, una empresa altamente desarrollada. Pero ¿qué pasa? Se le puso freno con las dictaduras militares y con lo que se llamó el intervencionismo. Que esto vino desde Estados Unidos, que se intervinieron y se desarmaron. O sea, fueron todas estas industrias, fueron intervenidas y desarmadas por las dictaduras que han sido financiadas por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería la competencia.